Imagina que te vas a dormir esta noche. Todo está tranquilo. Tu ciudad, tu barrio, tu casa. Todo sigue ahí, tal y como lo conoces. Pero cuando sale el sol a la mañana siguiente, no queda nada. Y no me refiero a que haya ruinas o edificios derrumbados. Me refiero a que la tierra se ha tragado literalmente todo lo que conocías. No hay calles, no hay templos, no hay gente, solo un inmenso vacío cubierto de agua y barro. Suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? A una de esas leyendas exageradas que nos cuentan los griegos. Pues agarraos, porque lo que os voy a contar hoy ocurrió de verdad. Hoy en Mostrando lo Increíble vamos a viajar al pasado para investigar el caso cero de las ciudades perdidas, la historia de una metrópoli rica, poderosa y sagrada que desapareció de la faz de la Tierra en una sola noche de terror, dejando a los historiadores rascándose la cabeza durante más de 2000 años. ¿Fue un castigo de los dioses? ¿Un fenómeno natural imposible? ¿O la verdadera inspiración detrás de la Atlántida? Quedaos porque vamos a descubrir cómo una civilización entera se esfumó sin dejar rastro. Para entender la magnitud del desastre, primero tenemos que entender que se perdió. Estamos en el año 373 a.C., en la antigua Grecia, pero no en Atenas ni en Esparta, sino en Élice. Élice no era un pueblo cualquiera de mala muerte, era la capital de la Liga Aquea, una potencia económica y religiosa brutal. Imaginaos el Nueva York o el Mónaco de aquella región. Era el centro de culto nada más y nada menos que de Poseidón, el dios de los mares. Y ojo al dato, el dios de los terremotos. Y aquí es donde la cosa se pone irónica y oscura. La ciudad tenía un templo gigantesco con una estatua de bronce de Poseidón que, según decían, era impresionante. La gente iba allí a pedir protección contra los seísmos. Sí, habéis oído bien. Iban a pedir que no hubiera terremotos, justo en el lugar que estaba a punto de sufrir uno de los peores de la historia. La ciudad estaba en su mejor momento. Tenía comercio, tenía poder político y tenía la bendición de los dioses. O eso creían ellos. Pero la naturaleza, o Poseidón, tenía otros planes. Lo fascinante de este caso es que hubo avisos. Y aquí es donde entra la parte de datos curiosos, que tanto nos gustan. Varios historiadores antiguos, como Eliano, dejaron escritos unos relatos que te ponen los pelos de punta. Cuentan que 5 días antes de la catástrofe, la ciudad empezó a vaciarse, pero no de personas. De repente, las serpientes, las comadrejas, los escarabajos y todo tipo de bichos empezaron a huir en masa de la ciudad hacia las montañas. Imaginaos la escena. Estás comprando pan en el ágora y ves una autopista de ratas y serpientes saliendo por la puerta principal. La gente de Élice, obviamente, no tenía sismógrafos ni satélites. Para ellos, esto era solo algo raro. No entendieron que los animales, que son mucho más sensibles a las vibraciones del subsuelo que nosotros, estaban sintiendo las ondas P, esas ondas previas a un terremoto masivo que nosotros no notamos hasta que ya es demasiado tarde. Nadie hizo las maletas, nadie huyó. Se quedaron allí, confiando en sus muros y en su Dios. Y entonces llegó la noche del invierno del 373 a.C. Era de noche. La mayoría de la gente estaba durmiendo. Primero, se oyó un rugido que venía de las entrañas de la tierra. Un terremoto de una magnitud que hoy estimamos brutal sacudió los cimientos de cada casa. Las columnas de los templos se partieron como palillos. Pero eso no fue lo que hizo desaparecer la ciudad. Los terremotos destruyen, sí, pero dejan ruinas. Lo que pasó después es lo que desafía la lógica. Inmediatamente después del temblor, el mar retrocedió y volvió con una furia incontrolable. Un tsunami gigantesco golpeó la costa. Pero aquí viene lo inexplicable. La tierra se hundió. No es que el agua cubriera la ciudad, es que el suelo bajo sus pies cedió. Se produjo un fenómeno que los geólogos llaman licuefacción del suelo. Para que nos entendamos, el suelo sólido se convirtió en arenas movedizas en cuestión de segundos. La ciudad entera, con sus miles de habitantes, sus tesoros y su famoso templo de Poseidón, se deslizó hacia abajo y fue engullida simultáneamente por la tierra y por el mar. Al amanecer, donde antes había una metrópolis, solo había agua. Había desaparecido. Se dice que durante siglos los marineros que pasaban por allí en días de calma podían ver en el fondo del mar la estatua gigante de Poseidón, todavía en pie con su tridente, como burlándose de los humanos. ¿Pero era verdad? ¿Estaba allá abajo? Aquí empieza el verdadero misterio que ha traído de cabeza la ciencia moderna. Durante el siglo XIX y XX, con toda nuestra tecnología, sonares y equipos de buceo, los arqueólogos se fueron a esa bahía a buscar hélice. Dijeron,
Vale, los textos dicen que está bajo el mar. Vamos a buscarla. Buscaron, rastrearon el fondo marino metro a metro. ¿Y sabéis qué encontraron? Nada. Absolutamente nada. Ni una columna, ni una moneda, ni un ladrillo. La ciudad que inspiró la Atlántida, la ciudad que desapareció en una noche, no estaba donde la historia decía que tenía que estar. ¿Se la habían inventado? ¿Era todo un timo? Pues no. Resulta que la ciudad estaba jugando al escondite en el lugar más inesperado posible. Y lo que descubrieron hace muy pocos años cambia por completo lo que sabíamos sobre cómo el paisaje puede transformarse. Pero eso, amigos. ¿Y cómo lograron encontrar la Atlántida real? Os lo cuento ahora mismo en la segunda parte de este vídeo, porque la resolución de este enigma es casi tan increíble como su destrucción. Como os decía, durante siglos todo el mundo buscó hélice bajo el mar. Y tenía sentido, ¿no? Los textos antiguos decían, el mar se la tragó. Pues buscas en el mar, es de cajón. Pero en la década de 1980, una arqueóloga griega llamada Dora Katsonopoulou y un físico llamado Steven Soter se plantearon algo que nadie más había pensado. Algo muy inteligente, pero que implicaba llevar la contraria a siglos de búsqueda. Dijeron, un momento, han pasado más de 2300 años desde el desastre. En todo este tiempo, los ríos de la zona han estado bajando tierra, barro y sedimentos de las montañas sin parar. Su teoría era que la bahía donde se hundió Hélice se había ido rellenando poco a poco, siglo tras siglo. El lodo fue ganando terreno al mar. Lo que en la antigüedad era agua, hoy podía ser tierra firme. Es decir, que los arqueólogos habían estado buceando en el sitio equivocado todo el tiempo. La ciudad perdida no estaba en el fondo del Golfo del Corintio, estaba literalmente bajo sus pies, bajo los pies de los agricultores también que plantaban tomates, y bajo los viñedos en la costa actual. Parecía una locura, una ciudad marina enterrada en un campo de cultivo, pero empezaron a taladrar la tierra seca a cientos de metros de la orilla actual. Y entonces ocurrió. A principios de los años 2000, los taladros empezaron a sacar cosas. Primero trozos de cerámica, luego monedas antiguas con la cara de Poseidón y finalmente muros. Habían encontrado hélice. Pero lo que vieron les dejó helados. La ciudad estaba conservada en una capa de barro solidificado. Confirmaron científicamente lo que os conté antes, la licuefacción. El suelo se había comportado como un líquido. La ciudad se hundió en una laguna costera y con el tiempo, esa laguna se secó y se cubrió de tierra. Es brutal si lo piensas. Tenemos una Pompeya, pero en lugar de estar bajo ceniza volcánica, está bajo metros y metros de lodo seco. Han encontrado calles, edificios y pruebas de la destrucción repentina. Todo coincide. La ciudad rica, obsesionada con el mar, que desapareció en un parpadeo. Pero, ¿os suena de algo esta historia? Una civilización avanzada, rica, castigada por los dioses y tragada por el agua en un solo día y una noche de desgracia. Sí, amigos, tenemos que hablar de la Atlántida. Aquí entramos en el terreno de la especulación, esa zona gris que tanto nos mola en mostrando lo increíble. Resultó que el filósofo Platón escribió la historia de la Atlántida apenas unos años después de la destrucción de Hélice. Platón estaba vivo cuando Hélice cayó. Él vio el impacto que tuvo esa noticia en el mundo griego. Fue el 11S de su época, evidentemente un shock mundial. Muchos expertos creen hoy que la Atlántida no existió como tal, sino que Platón se inspiró en la catástrofe real de Hélice para crear su mito. Las coincidencias son demasiadas. Ambas eran ricas y poderosas, el dios principal de ambas era Poseidón, ambas fueron destruidas por un terremoto y una inundación repentina, y ambas desaparecieron por portarse mal, entre comillas, según la moral de la época. Es muy probable que la mítica Atlántida que hemos buscado en el Caribe, en la Antártida o en medio del Atlántico en realidad estuviera siempre en Grecia, escondida bajo un campo de olivos, y su nombre real fuera Hélice. Hoy Hélice está volviendo a ver la luz poco a poco gracias a las excavaciones. Nos recuerda que por muy avanzada que sea nuestra civilización, por muy altos que sean nuestros edificios, o muy fuerte que sea nuestra tecnología, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Hace 2300 años se creían intocables, y en una noche pasaron a ser historia. La historia de Hélice nos enseña que la realidad a veces supera la ficción. No hacían falta naves espaciales ni magia, solo la tierra moviéndose y el mar reclamando lo suyo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Hélice es la verdadera Atlántida o que todavía hay algo más grande esperando a ser descubierto bajo el mar? Déjamelo en los comentarios, que os leo a todos y me encanta ver vuestras teorías. Si te ha gustado este viaje por el pasado y quieres que sigamos desenterrando secretos como este, ya sabes lo que tienes que hacer.
Suscríbete ahora mismo a Mostrando lo Increíble y, muy importante, activa la campanita de las notificaciones. Hazlo porque estamos preparando vídeos sobre los mayores misterios, curiosidades y cosas impactantes que no vas a querer perderte por nada del mundo. Gracias por estar ahí, por vuestra curiosidad insaciable. Y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí estaré para mostrarte lo increíble. A más ver.